¿Qué pasa cuando Dios dice no? Quizá a usted le ha pasado que ha pedido algo a Dios y ha tenido un no por respuesta. Muchas veces las necesidades humanas terminan convirtiéndose en pedidos a Dios. Hay personas que, aunque no son muy religiosas, sin embargo, en algún momento de necesidad le piden, le ruegan a Dios. Dios responde siempre, a veces no siempre responde como deseamos o responde que no. Hoy deseo abordar el tema de cuando Dios responde y responde no. No pretendo agotar el tema, otros lo han abordado exitosamente, puedo recomendar algunos mensajes que hay en la red muy buenos. Y aunque hay también otros que es mejor no recomendar porque hay quienes pretenden saberlo todo. Soy Donald Erickson, fundador de Misión Ayuda para el Alma, y el propósito es llevar palabras de aliento a personas que estén en medio de algún problema, un problema del alma humana, ante el sufrimiento. Lo hacemos acercando las palabras de Jesús escritas en la Biblia para todos los seres humanos. Quédense hasta el final del video, puede suscribirse, para recibir noticias de nuevos videos, dar like y sobre todo difundir estos videos entre personas conocidas, familiares y amistades. Me gustaría que nos escriba diciendo desde dónde recibe este video. Desde ya, muchísimas gracias. Tengo un guión bastante ajustado al tema y al tiempo de que dispongo para este video, y aunque me gusta hacer comentarios espontáneos, pero que sean espontáneos no quiere decir que sean improvisados. Así que voy a ajustarme lo más posible al tema sobre qué pasa cuando Dios dice no. Los sucesos que le ocurren a las personas tantas veces nos ponen a pedirle a Dios que haga lo que no alcanzamos, lo que nosotros no podemos. Los motivos son buenos. Algunas personas piden por un familiar, por un ser querido, por un padre, una madre, un hijo, o por un empleo, un trabajo, por alguna situación en particular. Aunque oramos con fuerza, nuestros pedidos siguen sin cumplirse. Hemos orado por salud, algunos han orado por sanidad, otros que nunca llegó, o embarazos que no prosperan, trabajos que nunca se concretan, puertas que se cierran. Hemos orado o rezado, dicen algunos, y la respuesta de Dios es no. Hay ocasiones en la vida en las que elevamos una oración al cielo, le pedimos por algún motivo que ocupa toda nuestra atención y nuestros desvelos, entonces clamamos pidiendo a Dios que nos conceda los anhelos más fervientes de nuestro corazón. Pasa el tiempo y como no vemos el resultado de nuestra petición, repetimos con más vehemencia el pedido, rogamos, hacemos promesas, algunos hacen sacrificios especiales y esto merece un capítulo aparte. El año pasado hice una charla sobre este tipo de pedidos y quizás me volví antipático ante un grupo de personas porque enseñé sobre lo que dice la Biblia respecto a cómo pedir a Dios. Y digo que me volví antipático porque quizás les dije algo que no era lo que querían escuchar. Dios no es una máquina despachadora de pedidos, de esas que usted le pone una moneda y elige la bebida que prefiere. Algunos, en vez de depositar su fe en el Dios verdadero, se vuelven a las viejas rutinas de las imágenes, de los rituales, de las caminatas agotadoras en lo físico, pero inertes en lo espiritual.
Cuando la oración de fe falla y no alcanza, bueno, algunos prueban con costumbres medievales. Algunos son sinceros y verdaderos en sus pedidos, pero están mal enfocados en la manera de pedir. Acarician algún rosario, pasan las cuentas una por una, veneran alguna estampita, se postran ante imágenes o realizan otro tipo de ritos, guardan liturgias o costumbres. Nada de eso mueve el corazón de Dios. Nada de lo que el ser humano puede realizar, hacer o desempeñarse, nada de eso es lo que Dios desea. Y acá me gusta una frase que no es mía, la leí en algún lugar, me gustaría repetírselas a ustedes. Dice, es que estamos de este lado de la eternidad. Por eso no entendemos el no de Dios cuando anhelamos un sí. Estamos acostumbrados a escuchar que debemos pedir a Dios con fe y recibiremos. Acá viene muy bien el texto bíblico que está en la Biblia. Vamos a leer en la Biblia la palabra de Dios. En el profeta Jeremías, capítulo 33, dice de la siguiente manera: clama a mí y yo te responderé. Aunque parezca difícil decirlo, a veces no funciona así. Repito, Dios no es una máquina expendedora de milagros. Algunas personas marcan en su Biblia, con estos marcadores pintan el texto bíblico como si, y lo remarcan, y eso como si fuera ya una garantía de que Dios va a responder. Eh, Siempre voy a decir lo mismo. Algunas personas marcan en su Biblia, remarcan en su Biblia, pero no se dejan marcar sus propias vidas por la Biblia. Un ser humano que haya elevado un pedido al cielo sin comprender cómo Dios obra es comparable a un peregrino que transita un desierto. Bajo el peso insoportable de un sol que arde como la furia de un enemigo vengativo, ese peregrino avanza paso tras paso sobre la tierra reseca que cruje bajo sus pies como huesos rotos. Un desierto interminable lo consume como si quisiera devorarle la esperanza misma. No hay sombra donde protegerse del calor, solo un horizonte que se aleja con cada esfuerzo. Los labios agrietados claman al cielo por su pedido, su garganta arde como el fuego y su cuerpo cansado parece que con cada respiración le cuesta el precio de un suspiro de vida. La respuesta de Dios no llega. Los ojos hundidos en un mar de fatiga y desdicha, vuelve a releer el texto bíblico, dice, clama a mí. Responde, yo te responderé, dice la palabra, pero no se cumple este versículo en su vida. Levanta su rostro al cielo, buscando en vano una señal, una respuesta a su plegaria, como una promesa de agua que nunca llega. En su corazón el deseo de respuesta del cielo es quieto, es profundo, lo llama, sus pies siguen adelante, errantes como una sombra perdida. ¿Por qué Dios? Nos preguntamos, y debemos primero entender que el problema es nuestro entendimiento limitado, no la verdad de las promesas de Dios. ¿Sabía que en la Biblia hay más de 6.000 promesas de Dios para el ser humano? Es para ponerse a pensar. Mire, tampoco quiero darle una única receta. Cada problema, cada persona tiene un problema individual y personal. No quiero darle una única receta. Pero acá encontré sabiduría. He visto cómo el Señor me ha enseñado estas mismas lecciones al no darme las cosas que yo tanto deseaba. En el tránsito por este desierto, el Señor me ha enseñado que tropiezo en la oscuridad de mis propios razonamientos.
pero me llega una luz que me alumbra y me da a entender que es mentira creer que el no de Dios es una manera de castigarme o que no me aprueba. Y por el contrario, es otro error pensar que si me dijera que sí, entonces eso sería una aprobación celestial, un otorgamiento de sus bendiciones. Tenemos que comprender que en el no como en el sí hay bendición si viene de parte de Dios. El que no entienda esto, con cada paso su pedido al cielo se convierte en un lamento. Como ese peregrino en el desierto, vamos a caminar hasta que entendamos que siempre el no de Dios, aunque nos duela o nos frustre en nuestros propios anhelos, nos lleva a algo muy superior. Nos está protegiendo de algo. ¿Debemos leer el texto de nuevo? Lo vamos a leer de nuevo, pero lo vamos a leer completo, porque dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tenemos que leerlo en su totalidad, el texto bíblico. Vamos, si leemos con atención, dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Estamos tan concentrados en pedirle a Dios lo que a nosotros nos parece que nos olvidamos que Él tiene un destino diferente, quizás más grande de lo que nosotros mismos habíamos programado, y cosas ocultas, peligros ocultos que no vemos, pero Él sí ve. Hay riesgos y peligros que subyacen por debajo de nuestra visión acotada y humana. Algunos personajes en la Biblia tuvieron un no. Moisés, David, el propio apóstol Pablo. Imagínese a esos siervos de Dios recibiendo un no por respuesta. Este texto bíblico que vamos a leer también en la Biblia me acompaña desde mi juventud. Está en Deuteronomio. Me gustaría leerlo en forma puntual. Capítulo 28. De paso le voy diciendo que si usted no tiene Biblia en su casa y le gustaría tener una, me lo haga saber, porque me encantaría poder hacerle llegar un ejemplar de la Biblia si es que acaso usted no lo tuviera. Capítulo 28 de Deuteronomio, el verso 23. Dice así la palabra de Dios: y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti será de hierro. Esto es una clara negativa de parte de Dios a esa persona que está orando con desesperación. Parece ser que la oración no puede traspasar ese cielo de bronce, que se convierte como si fuera de metal. El mismo Cristo Jesús recibió un no de parte de Dios en el huerto de Getsemaní. El no de Dios a Jesús en el huerto de Getsemaní representa el medio de nuestra salvación. Pero Jesús confiaba en la voluntad del Padre. Aceptó con resolución la respuesta de Dios. Es importante este último punto. Cuando recibimos el no de Dios es para confiar en Él. Tanto estos personajes de la Biblia como el mismo Jesús aceptó confiando que Dios tenía un mejor plan. Jesús rindió su voluntad a Dios, y no en forma resignada, sino aceptando y confiando en la voluntad de Dios el Padre. Hay otro texto bíblico que voy a leer también. Se encuentra en Salmos, capítulo 9, hermoso texto bíblico, que dice así: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Te hago una pregunta.
no puede aceptar el no de Dios. Si usted le ha hecho un pedido a Dios y Dios le ha respondido que no, ¿no puede aceptar usted el no de Dios? Si no puede aceptar el no de Dios es porque quizá no le conoce. El no de Dios a nuestros pedidos es siempre un sí a sus propósitos, a los propósitos de Dios. Dios está arreglando tu camino, tu sendero en ese desierto en el que estás en este momento. Ese desierto es el camino para conocerle a Dios. Si no puede aceptar el no de Dios es porque no le conoce. Y acá está la clave de todo. Y te hago la pregunta, ¿te gustaría conocer a Dios? Usted necesita conocer a Dios. Te invito a conocer a Dios a través de Jesús, el Cristo de Dios. Él viene a cambiarte los planes, pero desea lo mejor para tu bien, porque Jesús es vida. Pero aún estás en el desierto, estás en un desierto de agonía, de muerte, en silencio, y el horizonte se te aleja burlándose de esa lucha que tenés por obtener la respuesta que no llega. Y si te digo que podés conocer a Dios y todas sus respuestas a todas tus preguntas, pero no te hablo de un conocimiento intelectual de Dios. No te hablo de un conocimiento sapiencial, algo erudito de parte de Jesús, porque algunos dicen conocer a Jesús, pero no logran alinear sus voluntades a la voluntad de Dios. Yo te invito a conocer a Jesús, pero no el Jesús histórico, el Jesús de los milagros, a Jesús el carpintero de Nazaret, de la enciclopedia bíblica, o de las fechas del almanaque, del pesebre de Navidad o de Semana Santa, o de las catedrales o de los crucifijos, o de las estampitas. Eso es conocimiento general que todos tienen, como el de la película Jesús. ¿Acaso Judas mismo no le conocía personalmente y sin embargo le traicionó y le entregó? Conocer a Jesús como a ese amigo íntimo a quien le pedís un favor. Un conocimiento individual, intenso, personal, con una experiencia personal con Jesús, al que le podés confiar tu vida. Hay una gran diferencia en conocer con la mente y razonarlo con el intelecto, y conocer a Jesús con el corazón y sentirlo por creer y confiar al punto de poder hablar con Él. Cuando confías y crees, podés empezar a hablar con Jesús. Quizá esto ya lo escuchaste otra vez. Alguna vez ya lo escuchaste. Y bueno, te decepcionaste por alguna circunstancia. Yo te entiendo, créeme que te entiendo. Pero este no es el mismo mensaje. Los conceptos son diferentes. Yo te hablo de confiar y creer para conocer verdaderamente a Jesús de manera personal e íntima. Un Jesús que te invita a pasar una eternidad con Él. El Espíritu de Dios está obrando ahora mismo para que puedas entregar de verdad tu corazón a Jesús de la manera más sencilla posible. Con las palabras más sencillas posibles, tus propias palabras. Yo te pido que en los próximos segundos de silencio, allí donde vos te encuentres, hagas una oración pidiéndole a Dios, pidiéndole a Jesús poder conocerle en forma personal. El Espíritu Santo de Dios va a estar obrando a tu favor. Si hiciste esta oración, me gustaría que me lo hagas saber escribiendo un email a ayudaparaelalma@proton.me. Deseo de todo corazón que Dios te bendiga.